Hermanos, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno. Y como dijo el pastor Fede, comenzamos esta mañana una serie sobre la madurez cristiana. Y me gustaría comenzar preguntando. El mensaje en esta noche se llama Midiendo tu madurez. Me gustaría preguntar, ¿alguien se acuerda de las 3 características que el pastor Fede mencionó esta mañana del cristiano maduro? ¿Alguien que haya estado esta mañana? De acá por lo menos yo no reconozco quién estuvo y quién no. ¿Alguien estuvo esta mañana? Santidad, buen testimonio, mentalidad guiada por el Espíritu Santo. Falta una. Un corazón humilde. Muy bien, felicidades pastor, se acordaron todos. 3 características del cristiano maduro: una mentalidad guiada por el Espíritu Santo, un buen testimonio y un corazón humilde. Y en esta noche vamos a ver la historia de un hombre en la Biblia. Y espero que todos podamos distinguir esas características en esta persona o la ausencia de estas características. Y al hacer esto podamos nosotros mismos analizar nuestra propia vida. Antes de ir directo a la historia, quería hacer las siguientes preguntas para ayudarnos a medir nuestra propia madurez cristiana. Y voy a hacer unas preguntas y me gustaría que te respondas ahí de manera personal, privada. No hace falta que le comentes a nadie, ¿verdad? La primera pregunta: ¿es mi mentalidad muy diferente a la de la gente no cristiana? ¿Es mi forma de pensar diferente a la forma de pensar de la gente no cristiana? Puedes responderte esa pregunta. En caso de que digas que sí, ¿en qué se diferencia? Cada uno puede analizar su propia forma de pensar. ¿Es mi mentalidad diferente a la de este mundo o no? La segunda pregunta que quiero hacer ¿es mi testimonio suficientemente bueno como para que la gente se dé cuenta de que soy un cristiano maduro? Yo siempre comento que los últimos años, toda la vida fui docente y los últimos años estuve trabajando en un colegio bautista, y lo normal casi era que los alumnos cristianos pasaban desapercibidos, ¿verdad? Cristianos encubiertos. La pregunta ¿es mi testimonio suficientemente bueno como para que la gente se dé cuenta de que soy un cristiano maduro? ¿Tengo que estar convenciéndole a la gente de que soy un cristiano maduro? Y la tercera pregunta, esta puede que sea la más difícil: ¿estoy humillado ante el Señor? ¿Cómo sé que estoy humillado? Por ahí si estás respondiendo sí, yo estoy humillado ante Dios. ¿Cómo sabes que estás humillado? ¿Qué evidencia tenés? ¿Haces todo lo que te dice? ¿Crees todo lo que la Biblia dice? ¿Renuncias a todo lo que tenés que renunciar? Tal vez alguien aquí en esta noche pueda decir, bueno, la primera pregunta respondí bien, si estoy bien. La segunda más o menos, la tercera también, ¿verdad? O tal vez alguien diga, en las 3 estoy perfecto, ¿verdad? 5 puntos, pastor, vamos al siguiente mensaje nomás porque ya pasé toda la prueba. Tal vez puede ser que haya alguien acá que por primera vez esté escuchando el mensaje de la Biblia, y mi deseo es que salga de este lugar con el deseo ferviente que Dios transforme tu vida. Y si en esta noche te das cuenta que sos un cristiano y en un momento en el que no estás avanzando, que no estás creciendo, que no estás madurando, que este mensaje te motive a dar los siguientes pasos que tenés que dar. Porque la madurez no llega sola, ni lastimosamente no somos como las plantas o la toronja que mencionó hoy el pastor. No es que pasa el tiempo y maduramos. No, hace falta esfuerzo de nuestra parte.
Así que te invito a abrir tu Biblia en Mateo 19 y vamos a comenzar a leer la historia de esta noche. Mateo 19. Y vamos a leer los versículos 16 hasta el 22. Mateo 19, 16 al 22. Una historia conocida, la historia del joven rico. Dice así, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a hacer estas 3 preguntas que nos hicimos recién a nosotros. Vamos a hacerlas ahora a este hombre, a este joven rico que estuvo en presencia de Jesús. Y la primera pregunta que podemos hacerle es, o podemos hacernos sobre este hombre: ¿era espiritual la mentalidad de este hombre o no? ¿Era una persona con una mentalidad espiritual? Ahora recordemos que nadie está aquí para pararnos como los jueces valer frente a este hombre y decimos: qué bárbaro, qué inepto, ¿verdad? No, todos vamos a leer este relato como para analizarnos a nosotros mismos. Por lo que podemos leer, este hombre quería la vida eterna. ¿Algo de malo? No, excelente, ¿verdad? Todos deberíamos querer la vida eterna si sabemos que va a haber una eternidad, que podemos pasar esa eternidad en el cielo o en el infierno. Los más naturales que queramos la vida eterna. Así que no había nada de malo ahí, pero la conversación toma un rumbo interesante cuando nos damos cuenta de lo que este hombre tenía en su mente, que es una idea muy clara. La salvación es algo que yo puedo ganar. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por su pregunta, la pregunta que le hizo a Jesús: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Cuando una persona dice: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Una persona que ya conoce a Dios te está diciendo: yo voy a ganar la vida eterna con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi talento, con lo que yo sé hacer. Ahora, si hay algo que la Biblia se encarga de dejar bien en claro, es que ninguno de nosotros podemos lograr nada en nuestra vida espiritual si no es por gracia del Señor. Vamos a leer Efesios 2. Si puedes abrir tu Biblia rápido en Efesios 2, si no va a estar también ahí en la pantalla. Efesios 2, 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esta parte es muy importante: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Por lo menos 3 cosas claramente nos dice. Primero, fue Dios quien nos amó cuando nosotros estábamos en pecado. Hay quienes andan por ahí orgullosos, pero orgullosos
de su gran espiritualidad. Hay gente que anda orgullosa de su currículo religioso, su currículo eclesiástico, de que hace 50 años que pertenece a tal o cual iglesia, que hace donaciones, que hace aportes. Pero si volvemos, dice, al centro de la cuestión espiritual, tenemos que recordar que fue Dios quien nos buscó cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Y en eso no hay ninguna diferencia entre todos los que estamos acá. Nadie puede decir, yo busqué mi salvación y me esforcé hasta que encontré a Dios, y Dios, tipo que se esquivaba de mí, yo le alcancé y me dio su salvación. Eso es totalmente ajeno a lo que la Biblia dice, porque claramente dice, es un regalo de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos hundidos en el lodo, sucios, mugrosos, muertos, ahí Dios nos amó. Y a veces cometemos el error de pensar que una vez que ya Dios me dio su salvación, a partir de ahí yo ya me encargo. Ahora yo tomo el timón, yo voy a crecer solito. Déjame, Señor, déjame que yo voy a caminar solo. Desde la salvación hasta la consumación de la salvación, cuando Jesús vuelva, si hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, si llegamos a alguna madurez, es por gracia de Dios y no por obra ni talento nuestro. Esto es lo que dice este pasaje. En segundo lugar, ¿qué nos dice? Dice que solo tenemos vida en Cristo. No hay vida fuera de Cristo Jesús. Esto significa que no son nuestros méritos los que nos acercan a Dios. No son nuestros esfuerzos, no es nuestra buena onda, no es nuestra buena voluntad ni nada por el estilo. Lo único que nos mantiene en el camino del Señor es Cristo mismo, Jesús, Dios, la gracia del Espíritu Santo morando en nosotros. Y en tercer lugar dice este mismo versículo que todo esto que estamos mencionando es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Y para que no quede duda, no por obras de nadie, para que nadie se gloríe. Puede ser la Biblia más contundente. Cada vez que pensamos, yo puedo hacer algo para ganar mi santidad, mi madurez, mi vida cristiana, estoy olvidando que cuando yo estaba muerto en pecado, ahí Dios me amó, ahí Dios me levantó. Y a partir de ese momento comienza nuestra santificación hacia la madurez cristiana. Todo esto siendo siempre obra y gracia de Dios. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo voy a sentarme en el banco a esperar que Dios me haga crecer. No, hay una parte en la que yo tengo que involucrarme. Pero todo lo que vivimos como cristianos es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra esto acerca de una mentalidad espiritual? ¿Cuál es la relación? Esto nos debe ayudar a ver si vivimos lo suficientemente agradecidos ante el Señor por el regalo de la vida eterna. ¿Qué tan agradecido estás? Esto nos debería por lo menos mover a reflexionar si estoy pensando que yo merezco la bendición del Señor. Nos debe mover a preguntarnos si mi mentalidad, en mi forma de pensar, Dios es quien me debe y yo no le debo nada a Dios. ¿Cómo yo puedo saber si por lo menos tengo la base de una mentalidad espiritual? ¿Qué tan agradecido estoy a Dios por la vida que Él me dio? ¿Qué tan agradecido estoy por lo que Él hace hasta hoy día en mí? ¿Qué tan agradecido estoy porque Él me sostiene? Si podemos estar en presencia de Dios, en una vigilia de oración, leyendo la Biblia, cantando alabanzas, totalmente indiferentes, quiere decir que nuestra mentalidad sigue siendo la del mundo y no tenemos todavía una mentalidad espiritual, que es consciente que deberíamos estar en el lodo de nuestro pecado, pero de ahí Dios nos quitó. Cuando estás en presencia de Dios, en el culto, en tu devocional personal, leyendo la Biblia, hay gratitud en tu corazón.
¿Qué tanta gratitud hay? ¿Te da igual? ¿Te es indiferente? ¿O sos indiferente, mejor dicho? Hay reconocimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado. Cuando cantamos, cuando alabamos a Dios todos juntos, cantás con todas tus fuerzas, con tu gratitud, con todo tu corazón. Rebosás de alegría cuando estás en presencia de Dios y lees la Biblia. Yo siempre pienso en especial las partes de los evangelios. Algunas Biblias tienen en rojo las partes en que Jesús habla. Y me pongo a pensar, si está esta partecita en rojo, quiere decir que esto es lo que Jesús dijo. O cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos, y Jehová Dios respondió, y Dios comienza a hablar. Somos conscientes, es Dios quien está hablando. Y son como sus palabras las que estamos escuchando, como si hubiésemos estado ahí. Una mentalidad espiritual debería estar rebosante de gozo cuando está en presencia del Señor. Si no, algo está mal. Algo hay que cambiar. Y esperemos que si esa es nuestra actitud, en esta noche decidamos cambiar. En esta noche decidamos, no voy a ser indiferente. Dice que una vez un pastor entró a un acuario. Estaba paseando por los pasillos, ¿verdad? Esos acuarios enormes que tienen las murallas y los túneles de vidrio donde los peces nadan encima de uno y uno ve los colores, y él estaba paseándose. Estaba viendo que había de todo tipo, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas. Hay peces que son impresionantemente lindos, llamativos. Hay algunos que parecen unos extraterrestres. Y estaba mirando aquí y allá, iba hasta que se encontró, dice, con uno de los encargados del lugar, del acuario. Y le preguntó, disculpame amigo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el pez más popular del acuario? O en todos los acuarios incluso. Y este encargado se queda pensando y el más popular yo creo que es el tiburón, le dice. El tiburón. ¿Y por qué el tiburón? Porque dice que el tiburón tiene una peculiaridad. Si uno agarra un tiburón cuando es pequeño y lo pone en una pecera pequeña, él pasa toda su vida desarrollándose, pero se queda del tamaño de la pecera. Y si a ese mismo tiburón lo agarramos y lo tiramos al mar, comienza a crecer hasta tener más de 2 metros. Y este pastor se quedó pensando en esto, y luego de escuchar esta explicación, él escribió lo siguiente. Él dijo en uno de sus libros: yo conozco a los creyentes tiburones más encantadores del mundo en mi iglesia, pero ellos necesitan salir al mar para crecer a plenitud. ¿De qué estaba hablando? De cristianos que pasan años y años en la iglesia y siguen como pequeños tiburones, en vez de estar nadando por los mares. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Nos lleva al siguiente punto. La pregunta que vamos a hacerle de vuelta al hombre rico: ¿era su testimonio suficientemente bueno? Primero le preguntamos, ¿cómo era tu mentalidad, joven rico? Tal vez él estaba pensando en el mundo, tal vez nosotros estamos pensando de una forma un poco carnal. Ahora la pregunta que le hacemos es, ¿era su testimonio suficientemente bueno? En la historia del tiburón podemos ver que su crecimiento está limitado por el entorno. Si la pecera es chica, el tiburón se queda chiquito. Y un tiburón adulto puede medir unos cuantos centímetros, no más, dentro, incluso hasta 15 centímetros no más, que sería algo así. Mi micrófono, por ejemplo, ya es más largo, ¿verdad? Que ya tiene ya unos 30 centímetros. Un tiburón puede tener ese tamaño cuando podría tener una longitud mucho mayor si está en el mar. Y muchos de nosotros los cristianos somos también así. Tenemos el testimonio de un pez de 15 centímetros cuando deberíamos estar causando estragos en el mundo como un tiburón adulto en medio de un mundo que se niega a creer en el Señor.
Muchas veces la gente se niega a creer en el Señor por la falta de cristianos maduros con buen testimonio. Ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Era el testimonio de este hombre rico, suficientemente bueno? Vamos a leer de vuelta el pasaje, versículo 17 en adelante. Dice: mas si quieres entrar en la vida, Jesús le está respondiendo, guarda los mandamientos. Y respondió el hombre, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si nuestra historia terminase en este versículo, en este punto, podríamos decir que estábamos en la presencia de un hombre con un testimonio tremendo, impactante, desafiante, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros podemos decir que nos portamos bien, que somos educados, que pagamos nuestras cuentas, que no le debemos nada a nadie, no guardamos rencor. Pero incluso este hombre parecía, como dijo el pastor Fede esta mañana, este era otro hombre récord. Él no solamente había guardado todos los mandamientos desde su juventud, ahora se fue junto a Jesús y le preguntó, ¿tenés más? ¿Tenés algún mandamiento que puedas darme ahora para que yo sea realmente perfecto? Esa fue la pregunta. Él agrega, ¿qué más me falta? Le dice a Jesús. Yo guardé todos los mandamientos, todos. Hay que tenerlos una cierta cara un poco más resistente para decir, sí, yo guardé todos los mandamientos, Jesús. ¿Qué me falta? Él le dice, ¿tengo que guardar algo más? Él nos daba a entender que no había nada malo, equivocado, ni pecaminoso en él. Yo guardé todo, Señor. ¿Qué más me falta? ¿Será que estábamos en la presencia de un cristiano tiburón de más de 2 metros? ¿Era este hombre rico así? ¿O estábamos en la presencia de un tiburoncito de muchos años de edad que apenas tenía unos centímetros de largo? Que él se creía que había guardado todo perfectamente. Jesús se propuso desenmascarar a este hombre por su propio bien. El versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba tratando de sacar a este tiburoncito a los grandes mares de la fe. Eso es lo que él estaba haciendo. Ya en muchas ocasiones dijimos que el problema de este hombre no era la riqueza, era la idolatría que estaba en su propio corazón, ya que amaba a las riquezas más que a Dios. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Hay algo que estés amando más que al Señor? Si querés crecer como cristiano, si querés madurar, esta es una pregunta que tenés que responder lo más sincera y honestamente posible. ¿Hay algo que amás más que a Dios? ¿Hay algo que está en el primer lugar? O incluso algo que esté a la par de Dios. Todos tenemos nuestro punto débil, el lado que nos duele. Todos tenemos nuestro, como dicen, talón de Aquiles, la niña de nuestros ojos. Todos podemos en algún momento comenzar, incluso sin darnos cuenta, a amar algo más que a Dios. Y el amar a alguien o a algo más que a Dios limita nuestro testimonio cristiano. En el caso de este hombre rico era su amor por las riquezas. ¿Cuál es en tu caso? ¿Cuál es el gran amor de tu vida? El ídolo en tu vida que te tiene como un tiburoncito en vez de ser un tiburón de más de 2 metros. Podría ser tu trabajo, podría ser tus estudios, pueden ser tus posesiones, tu tiempo, tu dinero, tu talento. Hay algo, pregúntate, hermano, hay algo que está impidiendo que crezcas. Tal vez hoy sea el día de renunciar a ese algo. Si apuntamos a la madurez,
esta es una pregunta que tenés que responder correctamente. ¿Hay algo que amás más que a Dios? Y el renunciar nos lleva a nuestra última pregunta para este hombre rico y para nosotros. ¿Estaba humillado él ante Dios? ¿Estaba humillado ante Dios? En el versículo 22 leemos: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice que un hombre se fue al doctor. Estaba lleno de problemas, dolores, malestares, y le recibe el doctor y dice: bienvenido, bienvenido. Así con alegría le recibe este doctor a la persona. Y a simple vista vio todos los problemas que tenía. Ya seguramente entró luego medio temblando así. Y dice que llegó, el doctor le dice: llegaste al lugar indicado. ¿Querés solución? Este es tu lugar. Si quieres mejorar, haga lo siguiente. Y el hombre comienza, dice, a recibir todas las indicaciones que debía seguir para mejorar su salud y tener una buena vida. Le dice: deje el cigarrillo y va a mejorar muchísimo. Haga ejercicios y tendrá cientos de beneficios para su salud. Le dice: aliméntese bien, descanse lo suficiente y gozará de buena salud y muchos años. Alegre era este doctor. Y al cabo de unos minutos, el hombre, dice, sale triste del consultorio. Un amigo que le encuentra en la calle le pregunta: ¿por qué la cara triste? Si él, según le contó, él había recibido todas las instrucciones para tener una buena vida, una vida feliz y agradable. Y este hombre le responde, el que había consultado con el médico, le dijo: lo que yo quería era mejorar mi salud, pero no quería cambiar mis hábitos. Quería mejorar mi salud sin cambiar cómo me gusta vivir. No somos así muchos de nosotros los cristianos. No somos así muchos de los que nos acercamos a Dios. ¿No era este hombre rico así también? ¿No es la humanidad completa así mismo? El hombre rico había ido junto a Jesús porque él quería la vida eterna, como todos los que estamos aquí. Jesús le dijo exactamente lo que debía hacer, pero él se fue triste. ¿Cuál era el problema? Lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Tenemos la receta divina para curar nuestros males, pero no estamos dispuestos a humillarnos y reconocer que lo que Dios dice es lo mejor que podemos hacer. Reconocer que sus planes son mejores que nuestros planes. Reconocer que sus mandamientos son mejores que nuestras ideas y opiniones. Reconocer que nuestra sabiduría es insensatez ante los mandamientos y los preceptos y principios de Dios. ¿Cómo debo manejar mi dinero? ¿Cómo debo vivir con mi familia, con mi esposa o con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer con mi tiempo? ¿Qué hago con los talentos que Dios me dio? Son todas preguntas que están respondidas en la Biblia, pero que muchos no obedecemos por no estar dispuestos a humillarnos delante de Dios y reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros. La Biblia dice en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso, y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esta es la pregunta que hicimos al joven rico y que ahora es para nosotros. ¿Estamos humillados ante Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a reconocer que sus planes son mejores que los nuestros? ¿Dispuestos a reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que decimos que es nuestro, en realidad es de Él? Y que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos suyos.
¿Es tu vida en algún sentido similar a la de este hombre rico, a este joven rico? Si es así, esta noche es el tiempo de dar un paso al frente, un paso hacia adelante. Algunos pasos simples para lograr la madurez cristiana son leer la Biblia a diario, meditar en ella, pasar tiempo en oración, servir a Dios. Pero lo primero es reconocer nuestra falta de madurez. Responder a estas 3 preguntas. ¿Mi mentalidad ya es la de una persona espiritual? ¿Estoy humillado ante Dios? ¿Reconozco que lo necesito? Son preguntas que te quiero invitar a que respondas hoy, o que respondas lo antes posible. Porque de aquí en adelante vamos a seguir hablando de madurez cristiana. Pero si no reconocemos que necesitamos madurar, si no reconocemos que somos como ese tiburón chiquito de 15 centímetros, nunca vamos a saltar de nuestra pecera y comenzar a crecer y que nuestro testimonio impacte a nuestra ciudad. Yo les invito a que puedan inclinar sus cabezas un momento y cada uno pueda pensar en su propia vida. Y como puse título a este mensaje, cada uno pueda medir con estas 3 preguntas su espiritualidad, su madurez espiritual. Pregúntate, ¿cómo es tu mentalidad? ¿Hay que cambiar algo? Pregúntate, ¿cómo es tu testimonio? ¿Hay ajustes que hacer? Pregúntate, ¿estoy humillado ante Dios o no? Si en esta noche te das cuenta que hay cambios que hacer, te invito a que ores conmigo. Padre y Dios, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por enseñarme de una forma paciente y amorosa que hay cosas que debo cambiar en mi vida. En esta noche me doy cuenta de que mi mentalidad no es la de un cristiano maduro. Sigo pensando como una persona carnal en muchos aspectos. En esta noche me doy cuenta que mi testimonio no es un testimonio poderoso. No es un testimonio que pueda cambiar vidas. No es un testimonio que impacte a nadie. En esta noche me doy cuenta, reconozco que no estoy humillado delante de ti. Y te pido perdón por cada una de estas cosas. Y a partir de hoy, quiero dar un paso al frente. Reconocer que necesito madurar. Necesito crecer. Necesito avanzar. Y sé que por gracia tuya voy a poder seguir adelante. Porque no es por obras, es por gracia y por el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por perdonarme y te pido tu ayuda para seguir creciendo en mi vida espiritual. Gracias te doy y oro en el nombre de Jesús. Amén.